¿Qué tienen en común Apple, el pueblo de Israel y Gladiador, la película? Voy a contarles una historia, mi historia, con la que creo podemos entender qué es lo que tienen en común, si fueron víctimas o si fueron supervivientes. Es el año 2008 y estoy en la cúspide del poder. Esa imagen que ven ahí creo que es una que, como pocas, denota tanta concentración de poder en la historia reciente de este país. Y yo estaba ahí. Al poco tiempo, estoy en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos, sometido a una de las más fuertes culturas de la cancelación que se hayan visto en este país. Ese mural que ven ahí es un mural que alguien pintó en una ciudad de Colombia cuando estaba yo atravesando esa cultura de la cancelación. ¿Cómo pasé de esa cúspide del poder a ese punto tan complejo y tan difícil? Es otra historia. Es la serie, y solo les digo que House of Cards es un cuento infantil al lado de esa historia. Pero de eso no les voy a hablar hoy. Les voy a hablar del proceso que viví internamente cuando llegué de esa cúspide del poder a ese punto tan complejo y tan difícil. Entro a esta cárcel en Estados Unidos y me encuentro en una celda de 2x2, en condiciones muy complejas, con frío, con una alimentación bien limitada, aislado completamente de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, de mis abogados, sometido a una presión estatal muy fuerte, conviviendo con personas que han cometido delitos complejos, asesinatos, narcotráfico, terrorismo, como lo ve uno en las películas. Llego a ese punto y en ese momento entra una desesperación, entra claustrofobia, entra angustia, terror. No sabía qué iba a suceder con mi vida, no sabía cómo iba yo a sostener a mi familia. Yo no sabía qué iba a suceder. Es una situación de tanto desespero que casi que te quieres morir. Y entonces me pregunto, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo llegué a este punto? Pero en ese momento encuentro un libro ahí en esa celda. Un libro que se llama El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Y me lo devoré en cuestión de 2 días. Y les quiero contar algo de esa historia de Viktor Frankl. Viktor Frankl era un psiquiatra y médico muy prestigioso en Austria en el siglo pasado, antes de la ocupación nazi de ese país. Cuando viene la ocupación nazi, Viktor Frankl y su familia y sus amigos terminan confinados en campos de concentración. Pues bien, en poco tiempo, Viktor Frankl pasa de esa posición de prestigio médico y científico a un campo de concentración de exterminio en Auschwitz. Y él, estando allí, ya sabía que su esposa había sido asesinada, sus padres asesinados, su hermano asesinado, su cuñada asesinado, sus amigos asesinados. Y se encuentra ahí sometido a unos vejámenes, torturas y crueldades como pocas veces pudiéramos imaginar que han sucedido en la humanidad. Y Viktor Frankl, cuando llega allá en esa condición tan difícil, se pregunta, ¿qué hago? Y decide que va a sobrevivir. Como sea, va a sobrevivir y va a salir vivo de ese campo de exterminio, casi que contra toda probabilidad, porque todos los días iban pasando bloques de personas a los hornos de exterminio. Pero Viktor Frankl dice, voy a sobrevivir. ¿Y qué es la respuesta que encuentra a esa pregunta? ¿Cómo encuentra la respuesta a esa pregunta? Él dice, voy a encontrar el sentido de este dolor y de este sufrimiento. Y ese sentido lo voy a encontrar con servicio y con una gran disposición a aprender. Entonces aprendió cómo funcionaba el campo y logró que le permitieran ser ese médico compatriota que acompañaba a
toda esa comunidad que estaba allí confinada con hambre, en hacinamiento, con enfermedades, con frío, con sed, sufriendo mucho. Y los acompañaba muchas veces a morir. ¿Qué diferencia hace que tú mueras solo, lleno de angustia, de tristeza, de desesperanza, a que mueras con una mano de un médico que está ahí contigo? Y a los que los podía ayudar, los ayudaba, y a veces hasta sanaba con los recursos limitados que tenía. Y ese fue el sentido del dolor y del sufrimiento que él atravesó. Y eso fue lo que le permitió sobrevivir. Y un día el ejército ruso entra y libera el campo. Y Viktor Frankl, con todo eso que vivió, pudo compartirlo con la humanidad en el libro del cual les estoy hablando y muchas otras obras. Y en poco tiempo se convirtió en profesor emérito en las principales universidades del mundo, en Estados Unidos y en Europa. Y ha dejado un legado muy importante para todos nosotros. Cuando yo termino de leer este libro, me encuentro con una frase de él que dice: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Es lo que hizo él y es lo que me prometí que iba a hacer yo en esa celda, en esa cárcel de máxima seguridad, paradójicamente sometido a grandes peligros, como se ve en las películas. Entonces me puse en los zapatos de Viktor Frankl y dije: voy a encontrar el sentido de este dolor y de este sufrimiento por el cual yo estoy atravesando. Y dije: voy a comenzar conmigo mismo. En primer lugar, tengo tanto tiempo acá, encerrado en este sitio, que voy a dedicarme a hacer por lo menos 2 horas de ejercicio diario. Y voy a mejorar mi salud. Y voy a buscar recuperar mi salud tal como la tenía cuando tenía 17 o 18 años. Y voy a aprovechar esta alimentación tan poquita, pero balanceada, para recuperar una nutrición adecuada. Y mejoré mi salud. Y dije: voy a hacer algo más. Tengo tanto tiempo acá que voy a dedicarme a leer y a estudiar y aprender todo eso que siempre he querido leer, estudiar, aprender, y que no he podido hacerlo porque afuera, en la libertad, el día a día y el trajín no me lo permitía. Me dediqué, por ejemplo, a estudiar de un tema que me apasiona, la antigua Roma, y estudié todo el proceso desde su fundación hasta la caída del Alto Imperio Occidental. Y pude hasta escribir una novela. La escribía a mano ahí en la celda, encerrado, y hacía los mapas genealógicos a mano. Los compañeros de celda creían que yo me estaba enloqueciendo, y con el poquito tiempo que me daban en un computador para transmitir a través de un sistema a mi coautora, transmitía y transcribía, y sacamos la novela. Y fue una novela bien vendida acá en Colombia. Aprendí también de otros temas que me apasionaban. Por ejemplo, aprendí de física, estudié algo de mecánica cuántica, algo de relatividad general, estudié temas de salud, estudié mucha otra historia que siempre me intrigó, y pude entonces darme cuenta que parte del sentido del dolor y el sufrimiento era encontrar este momento para darle más estructura intelectual a mi ser, y aprendí bastante. Pero dije: además, tengo tanto tiempo acá libre que puedo dedicarme a desarrollar un hábito y un proceso de crecimiento espiritual que me ha ayudado bastante. Entonces encontré todo el tiempo que siempre quise tener para tener el hábito de meditar por tiempos prolongados, de estudiar temas espirituales que funcionan para mí, y empecé a encontrar cada vez más el sentido del dolor y del sufrimiento que implicaba estar encerrado en esa celda, en todos esos peligros, en una cárcel, como les digo, como se ve en las películas. Pero en ese momento dije: pero tiene que haber un sentido también para mi familia, para mi esposa y para mis hijos. Y lo encontré. Encontré el sentido de ese dolor y de ese sufrimiento, por lo menos de la prolongación de ese dolor y ese sufrimiento, porque decidí que yo no iba a afirmar y a aceptar lo que el sistema quería que yo firmara y aceptara. ¿Por qué?
porque eso iba en contra de mi integridad, de mi verdad y de mi verticalidad. Y por no firmar eso, se prolongó ese sufrimiento y ese dolor y esa estancia en ese centro de reclusión por mucho tiempo, por 2 años, sin ver el sol. Pero el sentido que le encontré a eso es que yo hoy puedo mirar a mis hijos y a mi esposa a los ojos, y lo podría hacer hasta el último día de mi vida, para decirles: su papá y su esposo mantuvo la integridad y la verticalidad y fue fiel a su verdad y no sucumbió a lo que querían que aceptara o escribiera con una firma. Y eso es una gran lección de vida para nosotros 4. Pero en ese momento también me dije: tiene que haber un sentido para mi país, para el colectivo. Este dolor no puede ser en vano. De tanto leer, quizá, me di cuenta que cada tanto las familias, los países, las empresas, las ciudades necesitan el sacrificio de alguien generalmente cargado de injusticia. ¿Por qué? Porque una parte de ese colectivo, cuando ve esto, eleva su nivel de conciencia y entiende lo que es una injusticia. La otra parte vive lo contrario, vive regocijo, incluso sabiendo que ahí se está cometiendo una injusticia. Pero eso tampoco es en vano, porque es la forma como se despresuriza el dolor, el resentimiento y la rabia que tienen. Y es mejor que sea así a que sea mediante otros caminos de pronto violentos, más complejos para el colectivo. Y estos, tarde o temprano, también van a elevar su nivel de conciencia, porque el universo se encarga. Entonces entendí eso y dije: de pronto esto contribuye un poco a mi país. En unos casos a elevar el nivel de conciencia sobre la injusticia y en otros a que se despresurice la rabia. Y de pronto el Creador me va a abonar eso a mí, o por lo menos así me gusta creerlo a mí o pensarlo, allá en el activo de mi cuenta, para compensar las deudas que uno siempre lleva por los yerros humanos. Entonces, cuando encuentro todo este sentido al dolor y al sacrificio y al sufrimiento por el que estaba atravesando, me cambia la vida y cambia la forma en que empiezo a ver mi realidad. Y me di cuenta que se abría como un círculo virtuoso, que al encontrar ese sentido del dolor y del sufrimiento, se desarrollaba adentro una devoción, porque creo que es el mejor término que he encontrado para ello, a ese sentido del dolor y del sufrimiento. Y esa devoción automáticamente te desata una disciplina enorme. No es una disciplina que te impones desde afuera, sino que sale solita desde adentro. Y esa disciplina te produce 2 cosas. Primero, mucha fuerza, y segundo, impecabilidad, que no es perfección, pero sí es conciencia de hacer las cosas bien. Cuando tienes esa fuerza y esa impecabilidad, te vuelves un co-creador con el universo. Empiezas a co-crear y te ha cambiado la vida de ese dolor en el que estabas atrapado a convertirte en un co-creador con el universo, y vuelves al mismo punto, pero en una posición o en un nivel de conciencia más elevado, y encuentras ya no el sentido del dolor y del sufrimiento, sino el sentido de tu destino. El destino está ahí y tú le das ese sentido. El destino puede ser muy cruel, pero tú le das el sentido que te convierte en un co-creador con el universo. Algunos llaman a ese proceso el viaje del héroe, concepto desarrollado desde Carl Jung, Joseph Campbell, lleno de arquetipos, en donde la persona, el héroe, es llamado a un viaje que él no quiere aceptar. Y ese viaje está plagado de esos arquetipos que denotan las tribulaciones, las pruebas, los obstáculos, las tentaciones, los enemigos, los maestros, los mentores, el aprendizaje, hasta que el héroe regresa casi que con una realidad transformada, físicamente igual, pero transformada adentro de sí. Las películas en Hollywood exitosas son construidas con guiones que siguen ese viaje del héroe. Eso lo enseñan en las escuelas de cinematografía en Hollywood. Es el viaje del héroe.
Todas las películas, piensen en ellas, que han sido exitosas, siguen ese patrón. La Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos, Gladiador, Superman, todas. Rocky. Entonces, cuando te das cuenta de eso, puedes tener una realidad cruel, difícil, pero le das un sentido y encuentras el sentido de tu destino. Y te vuelves co-creador. Yo, por ejemplo, he logrado no solo tener ya esta conexión y comunión tan fuerte con mi familia, gracias a ese sentido que empecé a encontrarle al dolor y al sufrimiento, sino que como parte de mi proceso de co-creación me dediqué, por ejemplo, allá en esa cárcel a aprender mucho de la industria del narcotráfico y he sacado un par de obras sobre la economía del narcotráfico, aportando posibles soluciones a ese flagelo que nos afecta tanto en este país. Pero también logré sacar otra obra que es toda mi apelación ante la justicia, un proyecto académico, si se quiere, que creo que contribuye en algo, por lo menos en las facultades de Derecho Penal de este país. Y hasta he logrado sacar una serie de podcasts que están ya publicados en los podcasts de Apple y en Spotify sobre la historia de Roma. Ya voy por la temporada número 4. Entonces, empiezo a ver este poder co-creador y me cambió completamente la visión y la percepción de mi realidad. Y al final del día me doy cuenta que esto simplemente tiene que ver con elegir entre dos caminos, el de la víctima y el del superviviente. Es un nivel de conciencia y puedes quedarte en el uno o en el otro. En el de víctima, tú te vas a estar preguntando todo el tiempo, ¿por qué yo? ¿Por qué me sucedió esto a mí? ¿Por qué la vida es tan injusta? Pobrecito yo, yo no merezco esto. En el otro, en el de superviviente, te vas a preguntar, bueno, ¿por qué no? Y vas a entender que la respuesta es sí, voy a encontrar el sentido de mi destino y vas a ser superviviente. Y la sensación o el sentimiento que tienes entre una y otra opción es diferente, pero del cielo a la tierra. En uno, en el rol de víctima, vas a sentir angustia. En el rol de superviviente vas a sentir serenidad. En el rol de víctima vas a sentir terror. En el rol de superviviente vas a sentir confianza, vas a sentir seguridad. Cuando asumes el rol de víctima, sientes odio por las personas que te perpetraron lo que te perpetraron. Cuando asumes el rol de superviviente, incluso puedes sentir compasión por esas personas. Cuando estás en el juego de la víctima, tienes deseos de venganza, de vindicta, de retaliación. Cuando eres un superviviente, perdonas y dejas ir. El universo se encarga. Cuando decides ser víctima, sientes culpa. Cuando decides ser superviviente, asumes responsabilidad como quiera que sea. Cuando eres víctima, sientes autocompasión. Pobrecito yo. Cuando eres superviviente, tienes autoestima. Cuando eres víctima, sientes vergüenza. Cuando eres superviviente, tienes sensación de honor. Hay cierto honor adentro de ti. Cuando eres víctima, sientes humillación. Cuando eres superviviente, tienes cierto nivel de dignidad en ti. Cuando eres víctima, sientes desprecio, sobre todo por quienes estuvieron involucrados en la situación en la que quedaste atrapado. Cuando eres superviviente, incluso sientes respeto por ellos como seres humanos. Cuando eres víctima, sientes apatía. Cuando eres superviviente, sientes empatía. Es una diferencia del cielo a la tierra. Yo elegí esta porque se siente mucho mejor. Y elegir entre una y otra es un nivel de conciencia. Los países pueden ser supervivientes o víctimas. Las empresas pueden ser supervivientes o víctimas. Las personas, por supuesto, podemos ser supervivientes o víctimas. El pueblo de Israel, para que volvamos a la pregunta con que comencé esta charla. El pueblo de Israel ha sido un pueblo perseguido en los últimos 4.000 años. Desde que se divide
políticamente tras la muerte del rey Salomón, han sido invadidos y ocupados por cuanta civilización dominante ha tenido el mundo. Los asirios, los babilonios, los griegos, los persas, los romanos, los otomanos, las cruzadas, hasta los ingleses hasta hace poco, hasta el siglo pasado. ¿Qué es Israel hoy? Una potencia militar, tecnológica, comercial, económica, agrícola en el mundo. ¿Víctimas o supervivientes? Definitivamente supervivientes. Después de todos los vejámenes y hasta genocidios que han tenido que atravesar. Compañías, Apple. En el año 1997, Apple iba a entrar en la ley de bancarrota. Traen a Steve Jobs, Microsoft entra. ¿Y qué es Apple hoy? Una compañía líder tecnológicamente en el mundo que nos tiene a muchos millones de seres humanos bajo su sombrilla, con todo tipo de dispositivos. Definitivamente una compañía superviviente. Gladiador. Se han visto la película, me imagino, que sigue el viaje del héroe. Gladiador, Máximo Décimo Meridio, el comandante de los ejércitos del norte, de la cúspide del poder con Marco Aurelio, a ser esclavo, obligado a combatir en las arenas en la antigua Roma. ¿Y fue víctima o fue superviviente? Pues si se vieron la película, este hombre, claro, muere, pero muere con una dignidad tan alta, logrando su cometido de revelarle a todo el imperio quién era Cómodo, el emperador impostor. Y cuando esa escena final en el Coliseo se da, el emperador combatiendo con Máximo, el gladiador, vemos que quien sale en hombros con la guardia pretoriana del emperador es Máximo, no es Cómodo. A Cómodo lo dejan ahí tirado. Claro, ambos mueren. ¿Quién es víctima y quién es superviviente? Máximo fue un superviviente y llega a su inmortalidad a los campos elíseos, que era el más allá en ese momento, así lo concebían, con todo el honor y con un legado enorme, por lo menos en la película. Es un nivel de conciencia. Y por eso yo los quiero invitar a que piensen, porque hay muchas formas de llevar esto a la vida. Estás en una bancarrota, estás sufriendo. ¿Cuál es el sentido de ese dolor, de ese sufrimiento? De pronto, el universo te está permitiendo que atravieses esto para darte cuenta que la abundancia y la prosperidad no depende del número de ceros que tengas en el saldo de tu cuenta bancaria, sino de qué tan pleno te sientes con lo que tienes. O de pronto te está dando la oportunidad de cerrar un proceso que nunca iba a prosperar y eventualmente emprender otro proceso que sí te va a dar abundancia material. Alguien con una enfermedad terminal sabe que su vida se va a extinguir. ¿Cuál es el sentido de ese dolor? Quizá aprovechar el tiempo que queda para dejar un legado y una conexión o una reconexión o un perdón con las personas de su entorno. Yo recuerdo mucho a mi padre, que murió hace poco de una enfermedad terminal, y esos últimos meses fueron tan bonitos para mí que me han dejado una inspiración enorme, porque me di cuenta de todo lo que él me enseñó y ese legado interno que me deja, y siempre lo tengo presente. Él ganó así su inmortalidad porque yo lo llevo acá y así se lo voy a enseñar a mis hijos. Ese fue el sentido de su dolor y de su destino. El matoneo, por ejemplo. El niño o la niña está siendo matoneada. Bueno, enseñémosle cuál es el sentido de tu dolor y de tu sufrimiento. De pronto, ese niño o esa niña pueden ser el Viktor Frankl del resto de niños que están siendo sometidos al matoneo. O de pronto, ese niño tiene esa realidad y ese matoneo porque le va a desarrollar una fuerza tan grande que más adelante los que le van a pedir un empleo o una oportunidad van a ser otros y se van a invertir los papeles. Es encontrar el sentido del dolor, el sentido del sufrimiento y darte cuenta eventualmente de cuál es el sentido de tu destino. Es decidir si te vas a preguntar ¿por qué yo? ¿Por qué me sucede esto a mí? O si te vas a preguntar ¿por qué no?
¿Por qué no? Porque está bien. Ese es el destino, yo le doy el sentido. Es preguntarse si vas a ser víctima y vas a jugar ese papel o si vas a ser un superviviente, como Viktor Frankl. Yo te invito a que te atrevas a aprovechar tu dolor, casi que a sentir amor por ese dolor. Te invito a que te atrevas a extraer ese enorme beneficio que está implícito en tu sacrificio, en tu sufrimiento, en tu dolor, en esa situación en la que te sientes atrapado. Atrévete a encontrar el sentido de tu sufrimiento, encontrando el sentido de tu destino. Gracias.